Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con nuestras entrevistas para entender lo que está sucediendo este 2023 y para mí es un placer saludar, como siempre, a Juan Ignacio Crespo. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal vosotros? La verdad es que muy bien, hemos venido equipados además del mismo equipo, camisa blanca, así que nada, fenomenal, no, un placer tenerte. Ya sabes que Juan Ignacio es, estadístico del Estado, analista financiero, economista y que además explica siempre muy bien sus puntos de vista y que siempre le llamamos para estas entrevistas que hacemos de balance. ¿Cómo estás viendo este 2023? ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué te está dejando un poco más, no sé si has colocado, ¿qué te parece que está siendo más raro? Pues lo más raro de todo que la bolsa no retrocede ni así la Aspen. Es decir, tenemos subidas de tipos de interés desde 0 a 5,25, 5,50% en Estados Unidos, en Europa desde 0 hasta 4%, y las bolsas que inicialmente cuando se empezó el proceso de subida de tipos se asustaron y estuvieron cayendo durante 9 meses, pues desde octubre, noviembre para el caso del Nasdaq, pues empezaron a recuperar y aquí estamos, ¿no? La verdad es que esa operación ha ido acompañada de una operación también de la liquidez en el mercado monetario norteamericano, que es lo que parece que explica ese buen comportamiento de la bolsa. Uh-huh. Y el asunto, claro, es cuánto puede durar, ¿no? Porque yo muchas veces digo que tal como están los tipos, hombre, a la bolsa teóricamente se le debería exigir una prima de rentabilidad mucho mayor que en las valoraciones actuales no está. Claro, si es que ahora mismo por valoración es mejor comprar una letra del Tesoro, ¿no? Una letra del Tesoro americano, mejor que la rentabilidad por dividendos, si no ha cambiado mucho la cosa desde la última vez que lo vi. Tampoco parece que las bolsas se asustaron demasiado por la crisis de la banca regional americana, lo cual ya todavía es más llamativo, ¿no? Si sumas a la subida de tipos de interés la crisis de la banca regional, que además, después de haber rescatado a unos cuantos bancos el Fondo de Garantía de Depósitos de allí, pues no que quedaba claro, o mejor dicho, sí quedaba claro que había más bancos que necesitarían ayuda. Bueno, pues para colmo ocurre lo que ha ocurrido en Rusia, pero bueno, los fenómenos geopolíticos son más difíciles de tener un impacto clarísimo siempre en bolsa, pero vamos, la bolsa y los demás tipos de activos es que ni han pestañeado por lo de por lo del intento de putsch o de golpe de Estado contra Putin en Rusia, ¿no? Entonces es un año en el que parece que a la bolsa no hay quien la tumbe, solo que empiecen a aparecer resultados empresariales muy malos, ¿no? Y empecemos a ver recortes, pero empiezo a dudar que incluso eso, porque si son malos los de ahora, se puede descontar que sean buenos los del año que viene y haya una excusa para que las bolsas no bajen. Y la clave sigue siendo, claro, la liquidez, ¿no? ¿Qué nos explica de este comportamiento, de esa liquidez que hemos visto que se ha aumentado durante los peores meses de la crisis de los bancos regionales en Estados Unidos, que luego otra vez se ha ido acortando? Pero ¿cuánto explica del comportamiento de las bolsas? Yo creo que el 80%, porque si tú miras un gráfico que a veces pongo en mi newsletter, que es el Standard & Poor's, y en el mismo gráfico, puesto todo en base 100, la evolución de la liquidez extra que hay en el mercado monetario americano, pues es que van en paralelo, con correlación del 63-70%, ¿no? Para el periodo de año y medio último. Entonces es muy, muy llamativo cómo la liquidez, que siempre ha sido importante, en este caso parece el elemento determinante. Y uno de los problemas que podía haber, que era que la Reserva Federal de Estados Unidos estuviera haciendo una reducción importante de su balance, la que anunció que iba a ser de 95.000 millones de bonos recomprados al año, ¿no? Recomprados no, vendidos de su cartera al año para ir reduciendo su balance, pues como llegó la crisis de la banca regional, pues la Reserva Federal no tuvo más remedio que abrir una nueva línea de liquidez, con lo cual, aunque retire liquidez con una mano, la está devolviendo al mercado
con la otra, ¿no? Entonces solo hemos tenido una reducción importante de balance del Banco Central en el caso del Banco Central Europeo, porque entre octubre y noviembre, la actualidad, pues el volumen de LTROs, esos préstamos que concedía el Banco Central Europeo a los bancos de la zona euro, pues se han reducido a la mitad, desde 0,2 billones de euros a 1,1 billones de euros. En estos días se está pendiente qué parte de lo que sigue vivo de los LTROs van a devolver los bancos europeos, pero lo mismo, aunque devuelvan una cantidad importante y eso reduzca el balance del BCE, pero a la vez están demandando cantidades muy fuertes en la subasta de liquidez semanal del Banco Central Europeo, con lo cual no está claro que en esta ocasión la reducción del balance del BCE vaya a ser muy importante, pero vamos, lo sabremos inmediatamente. La situación esa que tenemos en Estados Unidos, claro, el asunto es, si estamos a punto de marcar máximos en los tipos de interés, todo el mundo lo descuenta, ¿no? O está muy descontado el mercado. De hecho, casi lo que no se cree el mercado es esas 2 subidas adicionales que dijo Powell y solo está en precio una de ellas. Pero claro, luego, esto que te he hecho, las condiciones financieras teóricamente no irían a peor, como mínimo se mantendrían o mejorarían. Sí, entre las cosas muy llamativas del comportamiento de las bolsas es que desde hace 12 meses las bolsas no han parado de equivocarse a la hora de descontar lo que iba a hacer la Fed. Es decir, en junio del año pasado empezó ya el rumor y la opinión del mercado de que la Fed iba a pivotar, ¿no? Bueno, no solo no pivotó, no cambió su política monetaria de subida de tipos, sino que siguió subiéndolos y el mercado mes tras mes o cada 2 meses volvía otra vez con la fantasía de que la Reserva Federal iba a pivotar y iba a cambiar su política monetaria. Durante 12 meses hemos estado así. Es decir, no se ha cumplido ese lema de que mejor no te pongas en el camino de la Fed, no le lleves la contraria a la Fed. La bolsa americana y con ella las europeas, y bueno, la excepción es la China, ¿no? Han estado llevándole la contraria a la Reserva Federal sin recibir el castigo que promete ese lema de no te pongas en el camino de la Fed, no. En fin, eso es muy sorprendente. Y ahora mismo, una vez más, las bolsas creo que se van a equivocar en cuanto a la evaluación de lo que va a hacer la Reserva Federal, pero probablemente sigan subiendo. No sé cuál es el mecanismo que las podrá tumbar. Porque tú crees que va a haber 2 subidas y piensas que incluso más, ¿o qué? Sí, yo creo que ese 6% del que hablaba Jamie Dimon de unos días o una semana, ¿no? Que se va a alcanzar, porque en Estados Unidos la economía sigue fuerte, ¿no? No es lo mismo que la economía global, pero la economía global en estos últimos días han salido los PMIs provisionales del mes de junio, ¿no? Y la conclusión que ha sacado el propio Standard & Poor's, que es Standard & Poor's Global PMI, quien elabora ahora esos índices PMIs que antes elaboraba Market, bueno, pues ha sacado una conclusión clara, que la probabilidad de recesión global se ha acentuado fundamentalmente por el empeoramiento de los PMIs manufactureros en un montón de economías, ¿no? También porque el PMI de los servicios, que había ido muy bien, ya está empeorado en junio. Y bueno, sacan también la conclusión, subproducto de todo esto, que es que la lucha contra la inflación está ganada. Parece un poco prematuro, pero bueno, ellos lo dicen así, ¿no? En cambio, vemos la economía de Estados Unidos que sigue con fuerza. Los últimos datos de cartera de pedidos de bienes de equipo, los últimos datos que han ido saliendo, la confianza de los consumidores medida por el Conference Board, pues son datos buenos, lo cual pues apunta a la dirección de que habrá más subidas de tipos. Y en Europa pues vemos que Christine Lagarde en las últimas declaraciones ha estado muy dura también, apuntando en esa dirección. Ahí lo que pasa, claro, el argumento central que está dando la Fed de que va a conseguir el aterrizaje suave, ¿no? Que además en las últimas previsiones económicas en la última reunión también lo trasladaban a los números, ¿no? Están convencidos de que sí van a poder conseguir ese aterrizaje suave, ¿te lo crees? Bueno, por ahora no están consiguiendo ningún aterrizaje,
Y solo ha habido una ocasión, que fue en 1994, cuando una subida por sorpresa de la Reserva Federal de los tipos de interés puso todo patas arriba en bolsas y en mercados de renta fija. El resto es casi una entelequia, ¿no?, de que se haya podido conseguir el aterrizaje suave. Por lo tanto, la experiencia dice que eso es algo muy complicado de conseguir. Por lo tanto, yo tampoco, si me dices con esa pregunta tan clara, tan directa, de que si me lo creo o no me lo creo, pues te digo que no. El chartismo histórico, ¿qué nos dice, no? Porque decías, esas bolsas que no hay quien las haga retroceder este año, a pesar de esas subidas de tipos, ¿a qué se parece más? Bueno, entre enero y noviembre del año pasado fue clavada a lo que hizo el Standard & Poor's en el año 2008-2009. Ahí estuvo clarísimo. A partir de noviembre se desligó de ese comportamiento de 2008-2009, pero empezó a comportarse como en 2000-2001, cuando el pinchazo de la burbuja tecnológica. Y luego la mayoría de los índices, ya muy recientemente, empezaron a desligarse también de ese comportamiento, excepto el Dow Jones. El Dow Jones está siguiendo el comportamiento de 2000-2001 y todavía, para quien pensamos que las bolsas tienen que recortar y caer, pues es la gran esperanza blanca, o el último índice de Filipinas al que agarrarnos para seguir manteniendo que, desde el punto de vista histórico, pues esto debería llevar a una corrección importante. Oye, en el mercado de materias primas, ¿cómo estás viendo el petróleo? Porque, claro, parte de la expectativa de que la inflación pueda seguir siendo un problema y no esté vencida todavía viene por ahí, ¿no? Que vuelva a haber una subida en los costes energéticos que revitalice, digamos así, para nuestra desgracia, la inflación. ¿Cómo lo ves? Pues ahí sí que el chartismo histórico está funcionando de maravilla. Por eso es mucho más sorprendente también ver que no está funcionando en las bolsas, que ha habido que ir cambiando desde noviembre del año pasado, de 2008 a 2001, y de 2001 ya solo está el Dow Jones el que sigue el camino que siguió en 2001, ¿no? Es el que está siguiendo ahora. Pero en cambio las materias primas es que está siendo perfecto. Da igual que mires metales industriales, que mires materias primas agrícolas o que mires la energía. Siempre hay un año para el que está comportándose de manera exacta. Normalmente es el 2011, que fue un año de caída fuerte del precio de las materias primas. De hecho, ahí se inició un ciclo secular bajista que duró un montón de años, 6-7 años. O cojas el 2001, o cojas el año que cojas, siempre años complicados, pues está respondiendo perfectamente al comportamiento actual. En el caso del precio de la energía, mi pronóstico desde muy principios de año es que sería un movimiento, no sobrepasaría los $100 por barril del precio del Brent, a pesar de que Arabia Saudí había dejado claro ya en octubre del año pasado que no quería que el precio del Brent bajara de $100. Bueno, mi pronóstico era que no superarían los $100, a pesar de que han reducido un par de veces más la producción. Sigue sin ni siquiera acercarse $100. Con la última reducción de la producción es que subió un par de dólares nada más durante 2 o 3 días. Creció y luego ha vuelto a esa senda, que ahora mismo es lateral, y que yo creo que terminará el año bajista en niveles de $60-62 el barril de Brent. Y en el caso de los metales industriales, que bueno, en plan de broma, en mi newsletter yo había hecho una apuesta llevándole la contraria a Trafigura, que decían que el precio del cobre subiría mucho este año, y bueno, mi apuesta es que de conjunto los metales industriales bajarán también en el año, terminarán planos, y le llevaba la contraria a Trafigura en el caso del cobre también, pues utilizando el chartismo histórico. Las materias primas agrícolas están bajando y con una perspectiva bajista en el año, o sea que ahí está funcionando todo muy bien, y por eso es muy llamativo que no esté funcionando las bolsas, ¿no? Una de geopolítica, como experta más en la historia también de Rusia, que te hemos preguntado en anteriores ocasiones, ¿cómo has visto tú este movimiento y te ha sorprendido que no tenga ninguna implicación, o mejor dicho, qué implicación podría tener que no está viendo ahora el mercado?
Pues la verdad es que esa es una pregunta muy complicada de responder. Desde el punto de vista superficial, el putsch o golpe de Estado, como se le quiera llamar, parece que, iba a decir, parece que ha sido sofocado, pero en realidad ni se sabe muy bien qué es lo que ha sucedido con esa negociación entre bambalinas. Pero lo que ha puesto de relieve es que el sistema allí está muy debilitado, con clanes que lo soportan muy divididos. Y he hecho una comparación en mi artículo a 5 días de esta semana, en el que he llamado bicalvarada a lo que ha sucedido en Rusia el otro día. La bicalvarada fue un golpe de Estado que dieron a los militares que entonces se llamaban progresistas, encabezados por el general O'Donnell, y naturalmente, como su nombre indica, consistió en que la guarnición de Vicálvaro se sublevó contra el gobierno de ese momento, ¿no? Que estaba encabezado por el conde de San Luis. Hubo 2 días ahí de choques entre las tropas fieles y al gobierno y los que se habían levantado contra él, y bueno, O'Donnell con las tropas se retiró hacia el sur de España pensando en huir a Portugal, de la misma manera que Prigozhin se ha tenido que refugiar en Bielorrusia, ¿no? Entonces, con esa comparativa, que es un poco forzada porque no sabemos nada de las interioridades del régimen en Rusia ahora mismo, pero un mes después hubo un levantamiento popular que terminó dando con el gobierno de la monarquía, que en ese momento era Isabel II. Ellos dejaron claro, igual que lo ha dejado claro Prigozhin, ahora que él no se levantaba contra Putin. En la bicalvarada dejaron claro que no se levantaban contra la reina, contra Isabel II, sino contra ese gobierno que una camarilla podrida o algo así lo llamaban, ¿no? Pero el levantamiento popular que hubo un mes después provocó la caída del gobierno, la marcha al exilio de la reina madre, María Cristina, y unas cortes constituyentes. Bueno, veremos si en Rusia hay movimientos también, no sé si populares o no, o de lucha entre facciones que termina provocando un cambio. O sea, se abre ahí una grieta y nunca sabemos si termina la grieta ahí o si está ramificándose bajo la superficie, ¿no? Que es, y menos en Rusia, que no tenemos nada de información, que esa es la realidad que tenemos. O sea, que grietas hay y que se está ramificando seguro. Que llegue a tanto como para hacer temblar el régimen, eso es más, o hacer caer a Putin, eso es más complicado. Eso sí, China sigue sin pronunciarse, sigue observando todo como espectador neutral, nos vemos esperando que caiga Putin o todo lo contrario, pero bueno, ahí está, ¿no? Que bastante tiene China con lo suyo, que no acaba tampoco de arrancar. Y esperemos que tome buena nota para no meterse en aventuras. Y China no acaba de arrancar. Mi idea es que no pasan de un crecimiento del 3% en este momento, y en lo que va de año, a pesar de que en el primer trimestre pues hablaron de un 4,5%, ¿no? Si no recuerdo mal, pero se ve en todo. El que las materias primas estén tan alicaídas de precio tiene que ver con esa flojera de la economía china, ¿no? Y aparte pues tienen ahí el problema del sector inmobiliario que no han resuelto, el problema del endeudamiento tan brutal que tienen a las entidades locales, ¿no? Que hacen todo tipo de artimañas para que no se vea de verdad la deuda que tienen. Bueno, tienen un panorama muy, muy complicado. Para terminar con este escenario que has pintado, ¿no? De bolsas que, a pesar de lo que pudiera parecer y con valoraciones altas, no acaban de caer, tipos que pueden seguir subiendo, ¿qué consejo darías al inversor que nos está escuchando? Bueno, pues al que no le tenga miedo al riesgo, que compre algo de bolsa. Muchas veces es un maleficio. Compras algo, has estado bajista, compras algo y empieza a caer, ¿no? Bueno, esto es una broma. Yo creo que teniendo las letras del Tesoro con la rentabilidad que tenemos en torno al 4, pues para un inversor conservador está claro que es ahí donde tiene que meterse. Y si los tipos del bono a 10 años pasan en algún momento del 4%, pues también es una buena inversión en ese momento, procurando ir directamente al Banco de España para ahorrarse las comisiones bancarias. Y para la bolsa, pues complicado por lo que hemos estado diciendo. Entonces, no hay un consejo drástico. En todo caso, quien tenga afición por la bolsa siempre debe tener un 25, un 30% en bolsa. Mi idea también es que el oro va a tener un tirón alcista, porque está haciendo exactamente
Lo mismo que el gráfico que utilizo en la newsletter. Le tocaba recortar, ha recortado y está ya en los niveles de empezar a recuperar otra vez. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo, tu análisis, por compartir tu conocimiento con nosotros, Juan Ignacio. Igual, gracias a vosotros. Bueno, ya sabéis, si decidnos vosotros qué os parece también. Hemos conocido esa visión de Juan Ignacio, también nos intentará conocer la vuestra, dejárnosla ahí en los comentarios, así seguimos ampliando la conversación. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista Finet.